Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María Fernanda Jiménez. Voy a tener el gusto de exponerles el día de hoy un material que he preparado sobre riesgos globales. Más brevemente mi perfil profesional. Estudié la licenciatura de actuaría en el ITAM, la maestría en administración de riesgos en el ITAM, el diplomado de solvencia 2 y este año el diploma en inteligencia artificial. He colaborado en organizaciones como bancos, aseguradoras, casas de bolsa, afores, en el sector energético y en el sector salud. Soy fundadora del Comité Nacional Espejo Mexicano de Administración de Riesgos, que nos representa a nivel mundial en ISO, la organización que crea los estándares internacionales, y participo en otro comité viendo riesgos laborales sobre otra actividad industrial. Ya entrando en materia, me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Por qué es importante monitorear los riesgos mundiales? ¿Por qué creen que es importante en tu carrera profesional como actuario que tengas en el radar, que estés siempre al pendiente de los riesgos mundiales? Bueno, el monitoreo de riesgos es una capacidad crítica que es crítica para cualquier organización. Cuando yo me refiero a una organización, puede ser una organización pública, una organización privada, una organización sin fines de lucro, un gobierno, un país, ¿no? Permite detectar esta capacidad de monitorear riesgos, amenazas. Es clave en las políticas proactivas, es decir, que no sean reactivas, y ayuda a garantizar el cumplimiento normativo. Asimismo, permite optimizar recursos y genera confianza, entre otras ventajas. Genera confianza hacia dentro de la organización, a los dueños, a los accionistas, a los directivos, y hacia el exterior, hacia los clientes, las personas beneficiarias, hacia ambos lados. ¿Qué puede pasar en mi organización si no monitoreamos los riesgos del entorno? Por ejemplo, si no contamos con un sistema de monitoreo de riesgo sólido, no algo que no esté estructurado y que se realice continuamente, sino que no se tenga un monitoreo de riesgo sistemático y sólido, pues se puede derivar para la organización en varios problemas graves, desde pérdidas económicas, llegando incluso hasta la quiebra, sanciones regulatorias y daños irreparables en la reputación corporativa. Puede generarle mala reputación a la organización. Y aquí puse estos ejemplos. No sé si recientemente visto las noticias de la etapa por problemática que está pasando Volkswagen. Esta bandera es la bueno, hay gobiernos latinoamericanos que, por no analizar los riesgos sistemáticamente y tomar las previsiones, están pasando por crisis, ¿no? Que pueden derivar incluso en su extinción, ¿no? Y otro problema que ha sido muy sonado en los últimos días es lo que está pasando con la compañía Shein, que había tenido un crecimiento espectacular en los últimos años, pero por una disrupción o requerimiento muy pegado con la mano de tecnología, se está rumorando que le puede pegar fuertemente en sus finanzas y que ya no sea una empresa tan exitosa como lo ha venido siendo en los últimos años.
Eh, ¿Cuáles son las razones en concreto por las que yo considero que monitorear los riesgos mundiales es crucial? Bueno, número uno, previene crisis. Es mil veces mejor no tener que gestionar ninguna crisis porque no se ha generado ninguna crisis para la organización que tener a los mayores expertos gestionando una crisis. Entonces, el monitorear los riesgos mundiales permite anticipar y mitigar riesgos potenciales antes de que se conviertan en ella. Luego, el cumplimiento normativo. Ayuda a garantizar que las organizaciones cumplan con las regulaciones y normativas pertinentes. Muchas veces a las organizaciones se les multa porque no están actualizadas con las normativas que se han liberado, ¿no? Que no hay alguien dentro de la organización que esté encargado de eso y que avise con oportunidad para que la organización cumpla todas las normativas y regulaciones, ¿no? Optimizar recursos. Gracias a una buena gestión de los riesgos se pueden gestionar eficientemente los recursos. Pueden ser recursos materiales, pero también recursos de habilidades de los empleados, capacidades de los empleados y tomar decisiones informadas teniendo en cuenta lo que se ha detectado de los riesgos que se han detectado, que se han localizado, ¿no? Y esto de la toma de decisiones informadas puede llegar incluso hasta el consejo de la organización, ¿no? Que una buena detección de un riesgo influye incluso a decisiones a nivel consejo, ¿no? Consejo de administración de la organización. Confianza. Genera confianza entre los stakeholders y la sociedad en general. Si tú ves que es una organización que siempre va un paso adelante en diferentes disrupciones que se han visto en la sociedad, pues tú como cliente tienes confianza en la organización. Si tú sabes que a la empresa a la que tú le consumes o al despacho al que tú le encargas algún trabajo en específico, siempre cumple con las normativas, no ha sido multada recientemente, no está en ningún buró, no tiene ninguna sanción, pues eso claro que te genera confianza, ¿no? Otra ventaja por la que se deben de monitorear los riesgos mundiales es que la organización va a tener una adaptación estratégica y esto les permite a las organizaciones adaptarse a cambios en el entorno y mejorar su competitividad. Bueno, ¿cuántas empresas exitosísimas hemos visto que se han extinguido porque no se supieron adaptar a un cambio tecnológico o no se supieron adaptar a una nueva norma social o no se supieron adaptar a una nueva manera de hacer negocios, ¿no? O de manejar los recursos naturales o de llegar a sus consumidores, de comunicarles de manera adecuada. El cambio del mindset de la población. Entonces, tenemos muchísimos ejemplos de estas empresas, Nokia, BlackBerry, muchísimas empresas que no han sabido realizar este monitoreo de riesgos y adaptación a los riesgos que se ha localizado para su supervivencia, ¿no? Ahora, quiero destacar dos conceptos importantes. El monitoreo de los riesgos
es un proceso sistemático. No sabemos en qué momento va a surgir un nuevo riesgo. No se realiza a fin de año y lo que se detectó al fin de año va a garantizar que todo el año esos riesgos que monitoreamos son los que se van a presentar. Puede que esos riesgos que detectemos se extingan, puede que esos riesgos no estén completos y surjan nuevos riesgos. Entonces, sí quiero hacer énfasis, es que es algo sistemático. Por eso es que se tiene que tener en las organizaciones un equipo que permanentemente esté monitoreando todos los riesgos y que pueda también en ese equipo dar crear indicadores de riesgo, ¿no? Esos sí ya son personalizados para cada organización. Ese equipo detecta un nuevo riesgo y hace un cálculo donde diga ese riesgo específicamente para la organización, qué tanto impacta positiva o negativamente. Y debe de haber una colaboración interdisciplinaria y la organización se debe de adaptar. Y esta adaptación debe ser realizada con conocimiento del personal de la organización, conocimiento técnico o contratación de expertos en esa materia que ayuden a la organización a adaptarse a ese nuevo riesgo o ese nuevo entorno mundial. El riesgo global se define como la posibilidad de una ocurrencia de un evento o condición que, si se materializa o se vuelve real, generaría un impacto negativo en una gran proporción del PIB global, de la población o de sus recursos naturales. Recordemos que la principal visión que se tienen en todas las organizaciones es que estén sanas económicamente, ¿no? Porque si una organización no está sana económicamente, pues no puede sobrevivir. Incluso una ONG que no tiene como objetivo generar utilidad para sus stakeholders y accionistas, tiene que tener unos ingresos mínimos necesarios para poder operar. Entonces, como estamos hablando aquí de por qué se deben de monitorear los riesgos mundiales, es por eso que lo que se quiere prevenir es que haya una afectación al PIB global, a la población mundial o a los recursos naturales. Yo agregaría algo a título personal, un factor adicional. Desde hace 10 años se empezó a medir la riqueza o el bienestar de las naciones mediante un índice de felicidad, que es una propuesta de una herramienta alternativa a la medición de la riqueza de todas las naciones tradicional, que es con el PIB o el GDP. Entonces, también se tiene que tomar ahora en cuenta el índice de felicidad. O sea, puede que un riesgo a lo mejor no afecta el PIB, pero sí se detecta que genera mayor infelicidad en la población. Entonces también hay que tomar como un indicador este índice de la felicidad que se calcula anualmente en casi ya todos los países. Y acaba de pasar el día de la felicidad, que fue o que va a ser el día 20. Ahora, ¿qué podemos? Bueno, las técnicas para poder monitorear los riesgos son muy variadas, y los estándares internacionales que genera ISO son unas excelentes herramientas para que se capacite al personal, a ese equipo interdisciplinario de personas dentro de la organización que van a monitorear los riesgos mundiales. Pero de manera muy resumida,
de todas estas técnicas que proporcionan y que están explicadas en los estándares internacionales de la familia 31.000, la efectividad del monitoreo de riesgos depende de la preparación técnica que tenga el equipo. Deben de ser gente que domine los marcos normativos, que se den cuenta cuando hay algún marco normativo nuevo que aplica a la organización. Deben de dominar herramientas analíticas y deben de ser capaces de desarrollar y de tener en mantenimiento los sistemas de alerta temprana para proteger los activos organizacionales y garantizar la continuidad operativa. Como ustedes saben, cuando hablamos de riesgos, pues Basilea lo clasifica en 3 grandes grupos: los riesgos de crédito, los riesgos de mercado y los riesgos operativos. Y se ha logrado detectar y medir que los riesgos que generan mayor detrimento económico en las organizaciones y de reputación, de mala recreación, de mala reputación, son los riesgos operativos. Dentro de los riesgos operativos se encuentran los riesgos de fraude, los riesgos reputacionales, los riesgos jurídicos, los riesgos derivados de una mala gobernanza, los riesgos tecnológicos también ahí están clasificados como riesgos operativos. Entonces, imagínense todas las herramientas analíticas que se deben de poder manejar por ese equipo interdisciplinario que va a ser encargado de monitorear los riesgos mundiales y ver cómo estar al pendiente de comunicar a los directivos, a las personas que tienen capacidad de decisión en la organización, sobre las posibles consecuencias si esos riesgos se llegan a materializar y cómo afectan directamente en la continuidad operativa de la organización. Ahora, ya a nivel mundial, ¿qué hemos hecho nosotros como humanidad para monitorear los riesgos mundiales? Los países que están inscritos en la ONU tienen que presentar estos 3 reportes: informe sobre comercio y desarrollo, informe nacional voluntario, que en este informe se presenta cómo se han ido implementando los objetivos del desarrollo sostenible y qué tanto porcentaje de implementación se tiene en todos los puntos que se desarrollaron para la Agenda 2030. Y también tienen que presentar, la ONU brinda ayuda a todos los países que son sus miembros con algunas directrices sobre los informes anuales. Además de con estos reportes económicos mundiales, diversas organizaciones realizan encuestas mundiales, y estas encuestas, por ejemplo, es la encuesta global sobre gestión de riesgos, que lo realiza Aon, y el informe de riesgos globales. Estas son encuestas. Entonces, recuerden que las encuestas también tienen un desvío o un sesgo, porque es la percepción del encuestado, ¿no? Ahora, de estas encuestas, los resultados que se brindaron para este inicio de 2026, se separaron en 3 periodos o ventanas temporales. En corto tiempo, que se le puso una ventana temporal de 2 años, y largo plazo, que es una ventana temporal de 10 años, y uno de más largo plazo que no presenté aquí. Entonces, dentro de los riesgos de corto plazo, en esta encuesta, a las personas que se les consultó mencionan que el principal riesgo que ellos observan es
confrontación geoeconómica. El segundo mayor riesgo es la desinformación y la falta de la desinformación o información que no es verdad, lo que le llaman fake news, y la falta de información sobre ciertos temas. El tercer gran riesgo es la polarización social. Y bueno, los otros desde el número 4 hasta el número 10, siendo el último que ellos mencionan como la migración involuntaria o el desplazamiento de poblaciones. En los riesgos a largo plazo, los encuestados mencionaron que el primer riesgo que ellos observan es los eventos climáticos extremos. La segunda cuestión que ellos observan como riesgo en el largo plazo es la pérdida de la biodiversidad y el colapso del ecosistema o de los ecosistemas. Y el tercer riesgo que ellos observan es el cambio crítico de los sistemas en la Tierra. Y siendo el último de largo plazo que ellos perciben fue la contaminación. Y yo agregaría, porque eso no lo presentan en esta encuesta, el trabajo de esta encuesta de 2026, yo agregaría que no se debe uno de olvidar, más si tú conformas parte de ese equipo especializado que monitorea los riesgos mundiales de tu organización, nunca debes olvidarte que existen los cisnes negros. Esta partecita de aquí es un fragmento de un artículo que publiqué en una revista que está a la venta en todos los ambos del país. En febrero yo publiqué este artículo en febrero del 2023. Cada mes publicaba un artículo en esta revista, y esta revista de febrero del 2023 está explicando justamente lo que yo percibía en ese tiempo, que era estábamos viviendo el cambio de era y los cisnes negros, ¿no? Entonces, cambio de era en ese artículo, pues yo propongo una definición de que una era es un cambio de una posición de nuestro planeta con respecto al firmamento de estrellas, y ese es desde el punto de vista de la astronomía, pero en nuestro día a día un cambio de era es un cambio de esa posición. La manera en que la humanidad vivía antes de 2023, incluso pues antes de la pandemia, yo me iría más atrás, era diferente a después de la pandemia, ¿no? Y del cambio tecnológico tan grande que trae la inteligencia artificial. Para mencionarles algunas de las herramientas que estos grupos interdisciplinarios de expertos en riesgos, que se encargarán de monitorear los riesgos mundiales para ver cómo se afecta su organización, hay estándares liberados en ISO. Entonces, hay estas guías para el manejo de riesgo legal, que es el estándar ISO 31022. Hay este manejo de los viajes, manejo del riesgo de los viajes. Muchas veces pues acaba de salir la noticia, no eran precisamente altos funcionarios de BBVA ni de AT&T, pero eran hijos de altos funcionarios de BBVA y AT&T, los jóvenes que fallecieron en la carretera de Estado de México el viernes pasado, ¿no? Entonces, este estándar también se liberó recientemente, y es la manera de manejar el riesgo en los viajes. Imagínate que tu CEO fallezca en un viaje, imagínate que tu secretario de gobernación
fallezca en un viaje en helicóptero. Entonces aquí ya está liberado ese estándar, que es el 31030. Manejar el riesgo de los viajes escolares para gente joven, adolescentes y niños. Está liberado el estándar ISO 31031. La guía para manejar riesgos emergentes y tener resiliencia es el estándar ISO 31050. Y se han modificado algunas palabras básicas de la jerga de administración de riesgos, se han actualizado, y este estándar es el de vocabulario de administración o gestión de riesgos, y es el estándar ISO 31073. Todos estos estándares los pueden comprar en la página oficial de ISO. Los precios están en francos suizos. Desgraciadamente no se tienen traducidos a español y no se han publicado en nuestro país como normas mexicanas o normas oficiales mexicanas según corresponda. El que ya está traducido pero tampoco se ha publicado es el número 3, el Managing Risk for Youth and School Trips, pero no se ha publicado. Quise poner esta ilustración al estar hablando de riesgos mundiales, donde se observa cuál es la opinión cuando se levantó la encuesta, que esta encuesta se empieza a levantar en junio y se termina en octubre del año anterior. Entonces aquí está más o menos el rango desde primero hasta el 34, posición 34, de cómo se percibe el riesgo a nivel mundial. Y pues obviamente en estos países pues no se tiene como, no se pudo lograr acceder a personas se les pudo encuestar a personas para que dieran su percepción, ¿no? Y pues como conclusión, quedando claro que pues esto no es un análisis de los riesgos que van a presentarse, que se han detectado para este 2026, sino esta conferencia quiere ser pues una invitación, una motivación para que ustedes que participan en sus organizaciones, una organización puede ser incluso su propia familia, en su propia familia pueden ustedes estar siempre monitoreando los riesgos mundiales, los riesgos nacionales, y crear su plan de contingencia, sobre todo por cuestiones financieras, cuestiones de que haya alguna brote o de una nueva enfermedad que sea muy contagiosa dentro de su familia. Su familia también es una organización. Entonces esta conferencia lo que quiere lograr es despertar el interés por ustedes, de recalcar en sus organizaciones que es necesario que alguien tenga como tarea sistemática revisión de los riesgos mundiales para que se analice y se mida y se creen programas para poder ser resilientes ante cualquier nuevo riesgo que se presente en este mundo tan convulso, y que tenemos detectados así a grosso modo algunos riesgos. Y también siempre no dejar de tener en el radar que en cualquier momento puede aparecer un cisne negro. Entonces esta es la motivación para en mi caso, para realizar esta conferencia, el despertar su interés, despertar ustedes el razonamiento de que vean que alguien que esté monitoreando los riesgos mundiales es algo muy provechoso para las organizaciones, para la supervivencia operativa de todas las organizaciones, sean sin fines de lucro o sean públicas o sean privadas, y volver a hacer hincapié en la idea principal,
que toda organización debe de tener un equipo de especialistas en riesgos, y que esté continuamente monitoreando los riesgos y realizando escenarios de estrés, en los que se proyecten las posibles consecuencias para la organización. Y estos escenarios de estrés, este monitoreo, debe estar acompañado en capacitar a su personal o decidir si se tiene que contratar a alguien externo que pueda ayudar y pueda mitigar el momento que ese riesgo se materialice y desde una respuesta rápida y ágil a tu organización para cuando se materialice ese riesgo, y que esa materialización del riesgo no provoque una crisis y esta crisis no pueda crecer a tal grado de que ponga en riesgo la continuidad de la supervivencia de la organización a la que perteneces. Finalmente, les quiero comentar que pues esta conferencia está grabada. No puedo ahorita yo contestarles sus preguntas, pero con mucho gusto, si me escriben a este correo, yo les contesto vía correo electrónico las dudas que les genere sobre el material que presenté el día de hoy, y que también nosotros podemos realizarles su revisión de riesgos en la organización a la que pertenezcan. Y esta revisión de riesgos pues tiene contenido el examen regular del entorno interno, del entorno externo, cambios en el perfil de riesgos, la observación de métricas operativas, métricas financieras y métricas regulatorias. Pues con esto yo concluyo mi participación el día de hoy. Una lástima que no puedo estar en vivo con ustedes, pero tengo una obligación laboral que cumplir a la misma hora que son estas sesiones. Pero con el correo yo, claro que me puedo poner en contacto con ustedes y resolver todas sus dudas. Y pues muchas gracias a Daniel, y que tengan excelente día. Hasta luego.